Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Imposible olvidar. A 5 años del trágico accidente aéreo en Cuba, Maylene Díaz reclama justicia. Maylene Díaz Almaguer, la única superviviente del accidente aéreo ocurrido en Cuba el 18 de mayo del 2018, hace hoy 5 años, compartió en sus redes sociales un sentido mensaje a los fallecidos y pidió justicia para ellos. Según dijo, recuerda con mucho dolor ese día mientras sufre la partida de su esposo, quien viajaba con ella en la aeronave ese día. En tanto, agrega que confía en que los responsables pagarán por el siniestro que cobró la vida de más de 100 personas y que enlutó a todo el país. Esta rosa me la regalaron ayer y en lo primero que pensé fue en el día de hoy. Son tantos sentimientos que solo Dios los conoce, porque ni yo misma puedo entender ni describir con claridad lo que siento cuando pienso en este día. Asimismo, dijo que sufre mucho siempre que recuerda las tantas vidas que se perdieron, entre ellas la de mi esposo, que solo teníamos 2 meses de casados. ¿Cuántos inocentes que apenas comenzaban a vivir? Cada una de esas vidas eran importantes para Dios primeramente y también para muchos familiares que continuamos viviendo hoy, pero con ese dolor irreemplazable. A Dios toda la gloria porque lo mejor que me ha pasado en este tiempo ha sido conocer a Jesucristo y llegar a tener una relación con Él. Creo que ese ha sido uno de sus propósitos. Cuando paso por situaciones difíciles y tristes de salud, recuerdo cómo hace 5 años atrás yo era una joven tan saludable y no puedo negar que me quebranta bastante pensar que, por culpa de otros, sucedan tantas injusticias. Dios es justo, pero tengo fe que el que tenga responsabilidad pague su culpabilidad. De igual manera, la joven sobreviviente recordó: hay mucho dolor detrás de este día 18 de mayo del 2018. Vuelvo y repito, y no me cansaré de darle gracias a Dios por mi vida, porque Él me rescató ese día con un gran propósito que solo Él sabe cuándo lo terminará de cumplir. Pero sí soy parte de los que aún luchan por justicia en memoria de todos nuestros familiares perdidos ese día. Esta flor va dedicada a esas 112 personas que les arrebataron la vida aquel 18 de mayo del 2018. Mis oraciones están con cada uno de sus familiares. El vuelo 972 de Cubana de Aviación era un vuelo nacional de pasajeros